Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo conversatorio que tenemos para este mes de julio. Hoy vamos a estar conversando sobre los desafíos de Expo Inclusión 2022 junto a Paola Ortega, que ella es la directora de Expo Inclusión. Nos va a estar contando de qué se trata, cómo se pueden inscribir, cómo podemos participar como personas o como empresas, ¿cierto? Y los desafíos que tienen para este año y para los futuros años que se esté realizando. Por ahí va a aparecer Paola. Hola, hola, ¿cómo estás? Ahí ya está en cámara. Antes de darle la bienvenida, vamos a hacer una pequeña descripción de imagen de lo que la gente está viendo. A mano izquierda arriba se encuentra Paola Ortega, que es nuestra entrevistada. Ella es la directora de Expo Inclusión. Está con lentes, con el pelo suelto, un pañuelo amarillo y una chaqueta verde. Al lado de ella, al lado derecho arriba, está Caroline, que es nuestra intérprete de lengua de señas, que nos está facilitando que sean más accesibles estos conversatorios. Y ella está de color negro con un fondo blanco. Y abajo estoy yo, la entrevistadora, con un pañuelo de color gris con flores y un chaleco negro. Ahora sí que ya hicimos esa descripción, te damos la bienvenida, Paola. Sabemos que estás muy ocupada, así que te damos las gracias por estar acompañándonos aquí hablando sobre Expo Inclusión. ¿Cómo estás? Bien, Leslie, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación. Un gran placer estar en este día con ustedes y además comentarles lo que se trae este año Expo Inclusión. Ya, antes de partir, siempre hacemos esta pregunta para la gente de una visión más personal. ¿Qué es para ti inclusión? ¿De qué se trata? Bueno, inclusión yo creo que es un tema que se tiene que hablar hasta que en un minuto dejemos de hablar de él, porque es un tema que debería estar en nuestro switch, pero por cosas de evolución humana no nos han enseñado, pero toda la vida, desde la época de las cavernas, ha existido diferencias entre los humanos, diferencias de color, de raza, de etnia, de todo, de estatura, de peso, de colores de pelo, etcétera. Entonces la diversidad e incluir esta diversidad en nuestra cultura es parte de lo que somos, es parte de reencontrarnos con la esencia del humano. Eso es para mí la inclusión. Sí, sabes que siempre se las hacemos a los entrevistados y a las entrevistadas, porque surgen distintas opiniones, pero siempre converge un poco en lo mismo, que es aceptar las diferencias, ¿cierto? Aceptar que todas las personas tenemos nuestras diferencias, pero somos un aporte para la sociedad y va de la mano un poco con el respeto, ¿cierto? El respeto Uh a esta diversidad. Quisiera preguntarte también que tú te puedas presentar, más que hacerlo -huh. yo, sino explicarnos quién es Paola. Uh -huh. Sí, bueno, ya tú me presentaste con mi nombre, pero más allá de mi nombre, yo soy una mujer que trabaja hace ya hartos años y de base mi profesión es periodista. Después he derivado en hacer muchas cosas vinculadas al marketing y a la publicidad. Y nace Expo Inclusión, o lo tomamos para el desarrollo de esta idea, a raíz de una colaboradora del equipo que tenía un hijo o tiene un hijo con discapacidad, y cuando empezamos a buscar una idea que nos hiciera sentido, un sentido más profundo como equipo de dejar una huella en la sociedad, vimos varias opciones de trabajar en ferias de ecología, en ferias verdes o en ferias de energía. Todavía estamos viendo eso. Así que siempre con un sentido un tanto social. Yo siempre he tenido un sentido social desde el colegio y me ha interesado tener o participar y ser un aporte en la sociedad. Entonces, con esta inquietud, tomamos esta idea de hacer una feria para promover en un principio aparatos que tuviesen que ver o tecnología que tuviese que ver con la inclusión. Y coincidió que justo en ese año, dado que tenemos la agencia, ¿cierto?, que es la base que sostiene a la Expo Inclusión, coincidió que fue la publicación de la Ley 21.015 de inclusión laboral de personas con discapacidad. Y dado que Chile, el mercado de la inclusión es un mercado pequeño aún, porque todos los aparatos, tanto de rehabilitación como prótesis, órtesis, son en su gran mayoría importados. Y dado los valores también, son muchos también importados en pequeñas cantidades, las exhibiciones no funcionan tanto como en Estados Unidos, por ejemplo. Nosotros fuimos a conocer una feria en Los Ángeles
donde había más de 120 stands que estaban, no sé, todas las marcas de autos, con todos sus autos con accesibilidad universal y con todas las bonificaciones que que entregaban los distintos estados para que las personas con discapacidad pudieran acceder a todas las comodidades, tanto dentro de su casa como en movilización o en terapia y en todos los servicios que requiere una vida común y corriente. Entonces, todos esos servicios en Chile todavía tienen un retraso. Por lo tanto, hicimos este match de tener algunos stands de servicios y productos con este que era la gran necesidad en Chile y que era implementar y buscar talento inclusivo. Y ahí fue el match perfecto, donde hay una gran cantidad de empresas que requieren reclutar talento inclusivo a raíz de esta ley que le ha abierto tremendas oportunidades a personas con discapacidad de poder ingresar al mundo laboral, que estaba absolutamente cerrado para ellos en muchas ocasiones, en la gran mayoría, y así fue evolucionando. Así fue evolucionando, nos convertimos un año en una feria solo laboral, pero nos dimos cuenta que había también un espacio de emprendimiento, también hay startup, hay gente que está trabajando por tecnología accesible y por supuesto también sigue todo el mundo de la industria para la inclusión, como te comentaba, hay gente que trae aparatos para accesibilizar autos, y para también mejorar las casas y todos los elementos que se consideran en la industria de la inclusión en otros países. Así que hacemos un mix un poco de... Sí, mira, para explicarle un poquito más sencillo a las personas que nos van a ver y nos van a escuchar después, ¿qué es Expo Inclusión? ¿Qué es lo que tiene? Porque si bien antes de la pandemia ustedes estaban de forma presencial en Estación Mapocho, hoy en día, producto de la pandemia, están en formato online. Entonces, para que la gente sepa más o menos en qué están o qué puestos tienen ustedes dentro de Expo Inclusión. Sí, yo te diría que en un 80 o en un 75% somos una feria laboral, ¿ya? Es donde grandes empresas o empresas de más de 100 empleados buscan reclutar personas que estén en búsqueda laboral, ¿ya? En cada stand digital, soportado en una plataforma muy parecida a las plataformas que hoy existen, Laborum, Trabajando, etcétera. Pero esta es una plataforma, a diferencia, de 100% accesible, adecuada con todas las adaptaciones necesarias para que las personas puedan navegar y además con todo el soporte por detrás, tanto en lengua de señas, en chat, en lectura fácil, todo lo que requerimos para que esta plataforma sea viable, sea fácil en ese tiempo, que es un tiempo acotado, del 3 de octubre al 7 de octubre en este año, para que las personas puedan postular. El año pasado hubo más de 860 ofertas laborales. Cuando antes de la pandemia llegábamos a 1.500 ofertas laborales, lo que era bastante. Pero bueno, hubo una caída, todos sabemos que hubo una caída especialmente en el empleo femenino. Entonces, seguimos trabajando por impulsar el retorno a la normalidad, pero no la podemos desconocer y esperamos que este año suba un poquito la tasa de oferta de empleo. Pero principalmente es eso. Igualmente, muchas veces hay stand de tecnologías para la inclusión, ¿ya? Pueden visitar, es acceso gratuito, pueden visitar más de 120 stands, tanto de empresas como de tecnologías o aparatología para la inclusión. Paralelamente, hay una sala, tú entras a la expo y hay una sala digital donde tenemos 3 puertas o vemos 3, también hay como es accesible, también hay una descripción de audio para las personas que lo escuchan a través de software para discapacidad auditiva, ¿ya? Entonces, y ahí les describe 3 puertas de acceso. La principal es la de ingreso a los pabellones, que se llaman, que es donde ingresas a los salones, donde están los stands. Luego tenemos la parte de las mentorías, donde las personas que se inscriban previamente, hay mentores que ofrecen su tiempo sin costo para poder orientarlos en la búsqueda laboral, cómo enfrentarse a una entrevista, pero son no talleres, no donde estás con 50 o 40 personas, sino que estás con 2, 3 personas que te dan una orientación como un coaching más directo, ¿ya? Eso es una opción. Y por otra parte, el día 4 y el día 5 tenemos el congreso
de discapacidad, que es el Congreso de Expo Inclusión. Lo transmitimos desde Sofofa, desde los estudios de televisión digital de Sofofa, y desde ahí estamos conversando con la ministra del Trabajo, con la ministra de Desarrollo Social, qué sé yo, con el director de Sense. Tenemos una serie de invitados especialistas en discapacidad que nos van contando las principales novedades o ayudas sociales que tenemos disponibles hoy en día para la mejor inclusión laboral y social de las personas con discapacidad. Chilenos y migrantes también. Este año también estamos potenciando el mundo migrante, que también, como es la diversidad, también hay personas con discapacidad. Claro, y que es importante en el fondo que se sientan parte de estas actividades y de estas oportunidades, de esta plataforma que ofrece también Expo Inclusión. Y quería preguntarte, desde el año que están funcionando, que si no me equivoco llevan 5 años ya funcionando como Expo Inclusión, corrígeme si me equivoco. Y del 2018. En el 2018. ¿Cómo ha sido la evolución? Porque si bien partieron con una idea, como tú señalas, después fueron incluyendo diversas, como stand de emprendedores inclusivos, o estas mismas mentorías que son súper importantes porque son más individualizadas o personalizadas. ¿Cómo ha sido esa evolución? Desde quizás tener la idea a tener ciertas empresas, ahora quizás haber crecido también en empresas que confían en esta plataforma para inscribirse y poder abrir sus espacios a la inclusión. Sí, ha sido todo un aprendizaje. Nosotros de verdad teníamos este acercamiento por nuestra compañera, pero aprender desde accesibilidad web, por ejemplo, que es un gran tema y que es hay poca información y en Chile hay pocas empresas que te orienten y se dediquen a esto. Ha sido todo un tremendo aprendizaje muy nutritivo, pero que nos ha dado paso a conocer y abrir un mundo de posibilidades que en Chile están en pañales. Entonces, de alguna manera nos hemos sentido un poco abriendo camino, lo que nos alegra mucho. Ha sido como bien, bien bonita esa parte, ¿ya? Y en un principio, como tú dices, empezamos, la primera, yo creo que nos equivocamos un poco, igual yo lo valoro porque llegó mucha gente, pero lo hicimos en espacio riesgo. Y comprenderás que, por ejemplo, las personas, yo encontraba que visitamos un montón de lugares y el lugar más accesible y que tenía más rampas y donde los encargados de eventos se mostraron más disponibles, por ejemplo, para incluso bajar los lavamanos, porque nadie consideraba un lavamanos para una persona en silla de ruedas. Ellos bajaron los lavamanos, le pusieron barras en la parte de los baños, qué sé yo, y invirtieron en eso, pero no pensamos en la movilización. Entonces la gente llegaba al metro o llegaba en micro. Pusimos buses de acercamiento, pero no dieron abasto. Claro. Dieron abasto. Entonces ahí decidimos cambiarnos a Estación Mapocho. Y en Estación Mapocho es más cerca, pero también los genios de la arquitectura en Santiago, el ascensor accesible, que de Estación Mapocho, no es la puerta que está justo en Estación Mapocho. Es una puerta que está más lejos. Bueno, pero sin duda es mucho más cerca que tomar otra locomoción, ¿no? Así que, bueno, así que nos fuimos para allá y esperamos volver y también ahí invitamos, ¿cierto?, al equipo de ir haciéndolo cada vez más accesible. Estación Mapocho, hemos trabajado con ellos y también se han visto súper entusiasmados en hacerlo cada vez más accesible. Y eso es un tema, los centros de evento en Chile muy pocos que tienen opciones de accesibilidad para ingresos, sobre todo de personas con movilidad reducida. Sí, es súper importante hablar de los temas, lo hemos tocado también en otras oportunidades, la accesibilidad física, ¿cierto?, a los lugares, que es un derecho, el poder recrearse, por ejemplo, el acceder a un evento, y muchos lugares no saben qué es una norma, por ejemplo, la accesibilidad, y que tienen que cumplirla. Ahí falta como mucha información de bajarle esto mismo a los arquitectos, se habla un poco de enseñarle bien en la universidad a los futuros arquitectos de que es una norma que se debe cumplir y por ende todos los edificios que se creen o se restauren deben cumplir con esa norma. Así que le pasamos ahí un dato también a las instituciones de que deben cumplir con ciertas normas de accesibilidad. Ya las municipalidades que tienen que fiscalizar el cumplimiento de esa norma, porque esa norma es obligatoria. Entonces, edificios nuevos, se entiende que edificios como Estación Mapocho, por ejemplo, que está construido hace cientos de años, no lo tenga, pero los edificios nuevos de verdad no se comprende. Sí.
¿Cómo has visto tú el impacto que tiene Expo Inclusión en las empresas? Particularmente te lo pregunto por las empresas porque comenzamos hablando un poco de inclusión laboral, ¿cierto? Que habrían ciertos cupos y hubo una baja por el tema de la pandemia que se espera obviamente que se recupere, sobre todo en el empleo femenino que hablabas tú. Pero tú, que lo ves más de cerca, ¿cierto? Porque eres la directora y estás como in situ en el espacio, ¿cómo has visto esta apertura de parte de las empresas a la inclusión laboral? Que si bien también hay una ley, no siempre se cumple y es importante hacer ese llamado a las empresas. Sí, bueno, este llamado a las empresas que yo creo que es un llamado que vamos a tener que seguir haciendo por un buen rato, ¿ah? Porque estos procesos de transformación cultural no son procesos que suceden en 1, 2, 3 años, son procesos que se pueden demorar 10, 12 años en sociedades, son procesos sociológicos de largo aliento. Entonces, podemos sí ya mirar el gran avance que ha significado esta ley, que es una ley de cuoteos que diríamos, bueno, no es bueno tener una ley de cuoteo porque estamos obligando, pero es la forma que tenemos para, en un inicio, insertar, ¿cierto?, en el mindset, hacer este switch, insertar esto en la cabeza y después se vea como normal. Entonces, esta fórmula ha hecho hoy en día que exista por lo menos la posibilidad de que busquen este talento inclusivo. Las empresas, la verdad es que podríamos decir que los directorios toman la bandera de la inclusión, pero hay un tema con la bajada y también con la implementación de la inclusión. Es importante cada vez tener por eso se creó de hecho el tema del gestor en inclusión, que a partir de noviembre empieza a ser obligación, y que las empresas también de más de 100 personas tienen que tener dentro de su departamento de recursos humanos una persona contratada que sepa de inclusión, no solo que sepa de reclutamiento o que solo sepa de accesibilidad, sino que sepa como implementación general. De esta manera vamos a permitir que las personas puedan perdurar en el tiempo y que no sea un trauma ni para la persona ni para la empresa la contratación. Porque eso está sucediendo en algunas ocasiones. Hay alta rotación, y si no, las personas también se van cambiando muchas veces. Los que son muy, muy talentosos son muy requeridos porque hay mucha escasez. Por una parte, las personas dicen que no los llaman, después las empresas dicen que no existe este talento. Entonces, todavía hay una brecha entre ambos mundos que hay que solventar con más capacitaciones, con más acercamiento, con más sensibilización. El mando medio de las empresas grandes, que muchas veces en el día a día está sobrecargado de trabajo, cuando le suman un tema más, que es más encima, ve todo lo que tiene que ver con la evaluación del puesto de trabajo, con el seguimiento de una carrera profesional que tiene que ser implementada de distinta manera a lo que es por ejemplo, ayer estábamos en una charla con un chico que hablaba solo lengua de señas. Entonces me decía, yo duro 3 meses porque se les acaba la paciencia. Claro, porque en nuestro mundo no se habla en lengua de señas, pero ahí también hay un cambio de mentalidad. Y hay otros espacios donde funcionan distintos. Un equipo en una farmacia, todo el equipo había querido y le pidió a su jefe que todos querían aprender lengua de señas. ¿Te fijas? Hubo un acercamiento distinto. En una parte lo echaron y en la otra parte el equipo entero aprendió lengua de señas. Pero esto es como prueba y error, prueba y error. No es los malos ni los buenos, ni lo que lo hacen mal lo hacen bien. Vamos a ir aprendiendo prácticas. Yo creo que cada vez hay mayor apertura. Pero esto significa 2 para adelante, 1 para atrás. Así son los procesos de aprendizaje. Claro, en el fondo, de repente las empresas efectivamente cumplen con la cuota, pero se olvidan de generar esta cultura inclusiva y va de la mano, yo creo que con esta necesidad que se tiene hoy en día de gestor de inclusión, gestor o gestora, de que va a instaurar estas políticas y va a generar este ambiente inclusivo, no solo por cumplir una cuota, sino también por hacer que la persona se sienta cómoda y se sienta parte de una empresa y parte de un equipo. Por eso es importante también. Y que este equipo también esté de alguna manera sensibilizado, se bajen las políticas de inclusión y diversidad, tanto a los mandos medios como a las bases, que no queden en las gerencias de comunicaciones o en las gerencias de recursos humanos, que es lo que pasa muchas veces, porque son cambios culturales que no son fáciles. La gente que trabaja en desarrollo organizacional nos comenta lo difícil que es cambiar la mentalidad de la gente, la forma de aproximarse desde el asistencialismo, que por una parte surge,
o sinceramente cuando lo ven como un problema y lo desvirtúan. Entonces, esas dos miradas, ninguna de las dos nos favorece para la inclusión laboral. Entonces, llegar a un centro y verlo como un igual con las diferencias y con las facilidades en la accesibilidad que son su derecho, ¿no? A una persona con discapacidad, es a lo que estamos mirando. Claro, yo creo que más adelante vamos a hablar un poco sobre los desafíos, ¿cierto?, que le falta o que tiene Chile en relación a la inclusión, pero tú dijiste algo súper importante que en el fondo es el derecho. Es el derecho porque son personas y falta que en Chile quizás y en otros países me imagino que también se entienda eso, que son personas que tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. Y Entonces, desde tienen ahí... los mismos derechos, Leslie, pero también tienen las mismas responsabilidades. Exacto. Entonces, ambas cosas están súper de la mano. Sí. Quería pasar a otro ítem, en el fondo que ustedes también tienen como Expo Inclusión, que es el stand de emprendedores inclusivos. Si nos puedes contar un poquito de qué se trata, cuál es la idea de esto. Sí, bueno, estamos muy contentos este año porque la verdad que esto se ha ampliado. Este año, gracias a un acuerdo con la empresa SQM, lo ampliamos a una academia. Todos los años hacíamos una vitrina virtual inclusiva y desde el año pasado ya lo habíamos hecho con una mirada de mujer inclusiva. De manera que ayudáramos a mujeres vinculadas con la inclusión, ya fueran mujeres con discapacidad o mujeres que tuviesen hijos con discapacidad o fuesen cuidadoras, ¿ya? Y en esta vitrina nosotros la idea era visibilizar sus emprendimientos o sus profesiones, como ellas pudieran generar recursos para contactarlas con estas grandes empresas y ahí hacer un match. Pero en el camino, al principio eran hombres y mujeres, después solo mujeres para potenciar el tema de género, nos dimos cuenta de que estábamos acercando un mundo de un emprendimiento pequeño a empresas a veces muy grandes. Entonces que nos faltaba un paso entre medio. Y se lo presentamos como idea a SQM y lo tomó súper bien y creamos una academia. Entonces, este año vamos con una academia previa que se llama Mujeres con Sentido de Inclusión o Sentido Inclusivo. Y donde vamos bueno, después de que postulen las mujeres que tengan algún vínculo o sean cuidadoras de personas con discapacidad, vamos a tener 60 cupos disponibles para hacer esta academia de manera absolutamente gratuita. Las que tengan las tres con mejores proyección, se les va a entregar un iPad para que sigan potenciando su emprendimiento y además las 20 también de ese lineamiento que tengan mayor proyección, SQM también las va a tomar y les va a entregar una capacitación de más profundidad con la Fundación Miradas Compartidas. Entonces va a ser súper bueno y le vamos a hacer un seguimiento a los 6 meses, cuáles han sido sus resultados, cómo han aumentado sus ventas. Estamos intentando hacer con un marketplace grande un match también para que les enseñen y hagan de forma liberada sin costo una venta o generen una venta más continua desde este marketplace. Estamos tratando de impulsar sobre todo, dado esta baja en el empleo femenino, el tema mujer, porque ahí hay un tema, bueno, tú sabes que las cuidadoras en su casi gran mayoría son mujeres. Sí. Entonces, el tema de los horarios, la baja flexibilidad que hay en las empresas, hace que ellas necesiten generar igual recursos, pero de una manera distinta. Y esta es una gran oportunidad para ello. Sí, porque en el fondo es un acompañamiento más profundo también, que es impulsarla, pero también enseñarles. Muchas veces quizás a los emprendedores les falta eso, más allá de que los impulsen, ¿cierto?, en las plataformas, sino también enseñarles a cómo sustentar su propio negocio. Y desde ahí, mi pregunta específica también para que la gente sepa cuáles son los requisitos para que puedan postular y las fechas para que lo puedan hacer o las plataformas. Sí, bueno, desde ya lo pueden hacer hasta el 28 de julio. Está abierta la plataforma donde pueden postular en www.expoinclusión.cl. Desde ahí, en el home, van a encontrar el logo de Academia Mujer con Sentido Inclusivo y desde ahí pueden completar este formulario que solamente les va a pedir unos datos básicos como de identificación y luego les va a pedir identificar su emprendimiento o bien idea de emprendimiento, que eso también es súper entretenido porque la idea que nosotros tenemos es tener la mitad de gente que ya esté vendiendo, a lo mejor
con resultados no tan buenos y los quiere mejorar, y el resto a lo mejor tiene una súper buena idea y le vamos a ayudar a que implemente esa idea, ¿ya? Entonces los requisitos, uno, es o tener un emprendimiento o tener una buena idea de emprendimiento, y dos, es ser mujer o tener o ser cuidadora o tener algún vínculo con una persona con discapacidad. Tienes un hijo con discapacidad o cuidas a tu primo que tiene discapacidad, qué sé yo. Entonces, esos son los requerimientos que ahí los pide, y luego pasamos a una segunda etapa donde hay una entrevista y después a una selección de estas 60 mujeres, que la idea es que estén súper comprometidas en hacer esta academia, y después que les podamos hacer un seguimiento conjunto y llevarlas un poco de la mano, impulsarlas a que ya ojalá estallen en las ventas. Una pregunta que de repente siempre nos hacen, para este año, creo que se nos cayó Paola por un tema de señal, vamos a esperar que vuelva, pero resumiendo un poco lo que ella dijo, que iba a estar el tema de la academia para las mujeres emprendedoras, ya sea que tengan una idea o un emprendimiento y sean cuidadoras de una persona con discapacidad o tengan discapacidad también. Y se pueden meter a la plataforma de Expo Inclusión, y ahí van a poder encontrar el icono de academia. Eso nos estaba contando un poco Paola, para en el fondo poder, ahí está. Oh, discúlpame, Cosas que pasan en los en vivo. se cayó el internet, así Sí, no que... hay problema. Todos tenemos problemas de señal. Te estaba resumiendo un poquito lo que tú nos habías comentado, que en un ratito más abajo de la pantalla va a aparecer el link de Expo Inclusión para que también la gente ahí pueda ingresar. Mi pregunta es, en el caso de, porque años anteriores tenían emprendimientos inclusivos, en el caso de que no seas mujer, pero sí seas, por ejemplo, un papá que tiene un emprendimiento y tiene un hijo con discapacidad, o seas hombre en el fondo y tengas discapacidad, ¿hay alguna oportunidad de presentar un emprendimiento? La verdad es que nosotros este año tenemos un foco en tema mujer, ¿ya? Ya. La idea es que sea una cuidadora, o Ujú. sea, una mujer con un emprendimiento o una mujer con discapacidad que tenga una idea de emprendimiento. Ya. ¿Ya? Esa es la idea. El foco es mujer, el empleo femenino hoy día está muy, muy caído. Las mujeres en general no están saliendo a trabajar por distintas variables, entonces estamos tratando de impulsar y ayudar por esa parte. Ya, súper, para que la gente en el fondo sepa también. Sí. Y mi pregunta, antes que se fuera la señal, era esa. Ahí abajito pueden estar viendo el que está pasando en la página de Inclusión. Es si tienen que hacer algún trámite físico en Santiago, porque por ejemplo en Colina, que es un sector más rural, ¿cierto? Más alejado de Santiago, que de repente el transporte no es tan fluido, les dificulta ir a Santiago. ¿Hay algún trámite físico que deban hacer para postular a esta? Ninguno. Ya. Ninguno. Todo es online, la capacitación es sincrónica y además va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube, en una versión privada, por supuesto, para las 60 seleccionadas, pero todo va a ser sincrónico y después va a quedar de manera asincrónica para ellas, porque también esperamos tener mucha gente de regiones. Ese también ha sido una de las solicitudes de nuestro sponsor este año, que ampliemos esta realidad, porque ellos ven sobre todo la realidad en el norte del país, donde el empleo también es mucho más crítico que en Santiago. Claro, descentralizada de repente, porque siempre dicen todo se hace en Santiago y las personas de región no tienen tantas oportunidades. Ahora sí lo tienen y se puede hacer aprovechando las plataformas online. Así que ojalá lleguemos a la mitad por lo menos de gente fuera de Santiago, así que les vamos a dar todas las facilidades si están postulando de Colina, de Antofagasta, de Iquique, de cualquier parte. Eso es súper importante. Te preguntaba por los emprendedores inclusivos, porque nosotros hace unos conversatorios atrás estuvimos con Doris, la señora Doris, y con su hijo Guillermo, que ellos postularon el 2019, estuvieron en Expo Inclusión, cuando se hizo en Estación Mapocho, con su emprendimiento inclusivo. Guillermo es un adulto con síndrome de Down y él tiene un emprendimiento de suculentas. Entonces ahí nos contaba también la experiencia de ellos, mamá cuidadora con su hijo, de haber participado en esta instancia de Expo Inclusión. Y también los contactos que se logran hacer con otros emprendedores o con las mismas empresas que estaban ahí. ¿Y cómo les fue? Bien, de hecho, ellos son del sur, por eso te preguntaba un poco sobre cómo llegar a regiones en el fondo, porque son del sur,
tuvieron la oportunidad de viajar el 2019, antes de la pandemia, y comentaban que también a través de una fundación, con el respaldo de una fundación, pudieron participar y vender, que fue una Bueno, oportunidad para Guillermo de presentar su trabajo, porque finalmente las suculentas las hace él, y la mamá se dedica como al tema monetario, en el fondo, de cobrar, o la parte más administrativa. Y nos contaba eso, que fue una gran plataforma para ellos para darse a conocer, para publicitar también su emprendimiento, para que Guillermo tuviera la oportunidad de no solo vender en el sur o de la gente que conocía, sino también presentar su emprendimiento a personas de Santiago, a observar cómo se vendía, y también para Doris la oportunidad de conversar con otras mamás. Por eso yo creo que lo cuento, porque Expo Inclusión es una gran plataforma que se debe ocupar, se le debe sacar provecho. No sé, hay que tú eres más cercana a esta idea que nació, ¿qué le puedes decir a la gente? En el fondo, invitarlo un poco a que participe. sí, por supuesto. Nosotros, la verdad es que todo eso que tú describes, que me encanta que te lo hayas escuchado así de primera fuente, porque son de verdad muy impactantes y a mí también me llenan el alma cuando yo escucho ese tipo de historias y sucede sobre todo cuando es una versión presencial. Por eso estamos apostando todas las fichas a que el próximo año podamos hacerlo de nuevo desde Estación Mapocho y podamos generar este tipo de interacciones nuevamente. Sería de verdad algo bastante enriquecedor para toda la gente que participa, que se generan otro tipo de redes que por mucho que lo digital esté muy avanzado y que hayamos avanzado lo que no avanzamos en 10 años en esta época de pandemia, no deja de, no va a quitar lo que se logra en presencial. Así que igual nosotros el otro año va a ser un súper salto también hacerlo en presencial, porque va a seguir la feria digital, porque le abre un portal a todas las regiones. O sea, yo tengo gente y empresas salmoneras, ponte tú, que están no sé, desde la región de Los Ríos, están desde Yanquihue. O sea, hay empresas que no estarían ofreciendo trabajo si no estuviera esta versión online. Entonces, sin perderlo online, vamos a hacer el esfuerzo de hacerlo presencial, porque las interacciones que se generan entre las personas y entre las empresas también es un mundo de diferencia. Así que yo les diría que sí, que sigan interactuando, vamos a mejorar el chat, vamos a esperar a hacer un chat grupal, vamos a subir más antecedentes y también el equipo de gente que está atendiendo toda esa semana. También me gustaría, Leslie, que desde ya también comentarte que las empresas, solicitud de las empresas, hicimos una iniciativa que se llama Incluye Laboral, para que esta feria no se quedara solo en la semana de la Expo Inclusión. Si todas este tipo de mentorías, las pymes inclusivas y todo eso sí se centra en esta semana, todo el año vamos a tener abierto sin costo para las empresas que participan en Expo Inclusión y por supuesto sin costo para la gente, las ofertas laborales que las empresas vayan subiendo. ¿Ya? Sí, incluye laboral.cl, pueden subir su currículum, si lo suben ahí, después no necesitan subirlo en Expo Inclusión, así que está en línea. Queda linkeado en el fondo para que la gente Claro, es el mismo motor de búsqueda, pero uno es una feria, ¿cierto? Que es toda esa semana, y el resto es un sitio web que así ayudamos a la empleabilidad durante todo el año. Sí, sí. También pueden desde ya subirlo para empleados de todo Chile. Quería preguntarte otra cosa también. Mucha gente no tiene currículum, ya sea porque es su primer trabajo o porque no ha tenido una experiencia cercana. ¿Cómo lo pueden hacer para efectivamente poder postular a una empresa, ya sea en esta semana o ya sea en esta otra plataforma que tú nos mencionas? Sí, la plataforma te hace un currículum estándar que tiene los requerimientos mínimos de los reclutadores. Esto lo realizamos con la asesoría de reclutadores especializados en temas de inclusión y vimos qué eran los datos que ellos necesitaban. Hoy en día los reclutadores, por temas de tiempo y sobre todo estas empresas donde necesitan gran cantidad de personal, no tienen mucho tiempo ni para estar digitando, ni para estar revisando muchos currículum en papel. Lo que se estila muchas veces, yo te diría el 99% de las veces, es que ellos trabajan en software de reclutamiento a la hora de realizar sus búsquedas. Y ahí juntan datos de distintas plataformas que se congregan en estos software internos que ellos tienen. Entonces es importantísimo que suban
y llenen todos los datos que les piden ahí en estos caracteres o cajas de llenado de texto, que son datos básicos simples, y también pueden adjuntar un PDF si es que lo desean. Pero en su gran generalidad, las personas que buscan hacen un filtro con esta data, porque a veces buscan personas de la tercera región, de la región metropolitana, o que hayan estudiado, por ejemplo, no sé, soldador, o que hayan estudiado secretariado. Entonces tienen que hacer un filtro, y eso es mucho más fácil cuando lo hacen por un software. Así que ahí con paciencia, nosotros también tenemos un chat en línea y un email donde los estamos ayudando en esta época, y en Expo Inclusión ya tenemos todo un call center abierto para ayuda también telefónica. Sí, es importante que se puedan poner en contacto si tienen más dudas, porque yo creo que aquí también van a ser mucha gente que le interese participar, ya sea con su currículum en el fondo o también para participar, para ver de qué se trata Expo Inclusión, y es importante también estas plataformas que tú mencionas. Quería preguntarte dos cosas en realidad. ¿Qué desafíos tiene Expo Inclusión, ya sea para este año y para el futuro? ¿Qué es lo que se viene ahora? Porque tú mencionabas que partieron, ¿cierto? Y han mejorado en temas de ver la accesibilidad física cuando han hecho las expo de manera física. Pero ¿cuáles son los desafíos que tienen ustedes ya en mente? Me imagino que ya los tienen planificados, que les gustaría en el fondo llegar. Sí, a mí esto es personal y te estoy todavía buscando. De hecho, ayer estábamos hablando con una psicóloga de una fundación de cómo hacerlo ya más carne, más vivo. Es cómo agilizar y cómo mejorar el tránsito laboral de tantas personas con discapacidad que hoy día existen en el mercado, y que su gran reclamo es que no los llaman. No los llaman a entrevistas, o después les hacen la entrevista y no hay un feedback. Entonces, yo creo que el tema de una primera oportunidad o un trainee, lo que se llama en los bancos, ¿cierto? Como una primera pega, es fundamental. Si las personas no llegan a tener una primera oportunidad laboral, es imposible que sigan creciendo en el tiempo. Entonces, cuando las empresas buscan una persona que tenga 6 meses de experiencia al menos, si tienes 0 meses de experiencia, nunca va a salir de ahí. Entonces, yo creo que ahí nosotros queremos hacer un análisis de qué es lo que está pasando. Constantemente hemos visto esta brecha de que las empresas dicen que no encuentran el perfil y las personas dicen que no los llaman. Entonces, ahí algo está pasando, y ese es nuestro principal desafío de aquí al próximo año. No es solucionarlo, no es nuestro trabajo. Nosotros somos una entidad privada que levanta esta iniciativa con capitales privados, no tenemos capitales públicos. Sin embargo, en virtud de lo que nos presentan como problemática las empresas, queremos ver qué está sucediendo para ver cómo podemos aportar en la solución. Y tal vez ahí después acercarnos, no sé si a CENSE o alguna entidad pública que nos ayude o visibilice lo que está pasando con más capacitaciones, no sé. Yo creo que aquí hay un gran tema que viene desde los colegios. Los colegios hace muy poco que están, bueno, los privados ya recién, y los públicos hace pocos años, que están obligados a aceptar personas con discapacidad. Entonces, antes eran simplemente desechados. Por lo tanto, difícilmente podemos tener una cultura, y menos chicos que hayan pasado por un instituto o una universidad, si tampoco han sido incluidos en colegios que tienen humanismo, que tienen colegios normales, digamos, solamente en colegios especiales que no sirven a la hora de dar una prueba de aptitud o ingresar a estudiar a un CFT, por ejemplo. Entonces, aquí hay una base educacional muy deficiente. Y eso es la base de por qué no encontramos personas con la educación necesaria para ingresar a las ofertas laborales que hoy día tienen las empresas. Ofertas hay muchísimas, y de hecho deberían haber muchísimas más. Sí. Ya deberían haber hoy en día, según los reportes de la REIN que salieron hace poco, más de 55.000 ofertas. Imagínate. Entonces, algo está pasando, y por eso aquí, más que el cambio cultural, que es uno de los temas, aquí hay un tema muy de fondo que tiene que ver con la educación, y eso es una generación que tiene que pasar para esto.
Entonces, es fundamental que eso se visibilice y de una manera constructiva, porque el reclamar y el tirar piedra o el quemar el colegio no sirve. Mm. Lo que sirve es que sea constructivo y en conjunto con las entidades académicas, con los padres, también cambien la cultura, el switch de atreverse, siempre que tengan las condiciones necesarias, por supuesto, los niños para ir a clases y seguir un proceso escolar y hay una inserción laboral efectiva. Porque tampoco podemos esperar que un niño o la mamá lo quiera mandar a clases para que los otros niños le hagan bullying, ¿se entiende, no? Entonces, tiene que tener las condiciones escolares reales y nutritivas para los niños. Así que ahí hay todo un gran tema como país. Ya. Y una última pregunta, porque yo sé que tú tienes otro compromiso después, no te queremos atrasar, que quizás la respondiste un poco, pero ¿qué desafíos tiene Chile en relación a la inclusión? Yo creo que tú has tenido también la oportunidad de estar en otros países y ver cómo trabajan con la inclusión, si funciona o no funciona. Y desde esa experiencia también, desde los años que llevas con Expo Inclusión o trabajando en este tema, ¿qué desafíos crees tú que nos queda como país? ¿En qué áreas? Sí, bueno, lo que te mencionaba, el desafío educacional es el principal y tanto a nivel preescolar, a nivel escolar, como a nivel medio, a nivel de colegios técnicos y a nivel, por supuesto, de CFT y de universidad. Y no estoy hablando solo de la adaptación de mallas, por ejemplo, en los colegios, sino que a nivel básico de tener una rampa, tener un baño en un colegio. Eso no tienen por qué. Una amiga y conocida me contaba que entre los papás de un colegio privado con chicos y con una mensualidad muy cara, tenían que entre los papás poner la rampa. Eso no puede ser. Entonces, esto debería estar como en el switch y aquí hay un tema de fiscalización, de organización, de levantar la mano cuando esto sucede, visibilizarlo, que no me dé vergüenza decir lo que está pasando en el colegio con un afán no solo de reclamar, sino que decir lo que pasa para que lo arreglemos. Yo creo que hoy día lo que pasa es que la mirada de colaboración, que hacia allá va el mundo, es lo que se debe seguir impulsando. Una mirada de yo pongo mi crítica y pongo mi mirada sobre la mesa para ver cómo lo solucionamos. No con la finalidad de solamente reclamar, sino que esto pasa, esto es un problema, veamos juntos cómo lo solucionamos y con urgencia y con urgencia. Si hacemos una ley, hay iniciativas ahora de promover un 2%, me parece fantástico, pero si no cumplimos ni siquiera el 1%, difícil que cumplamos el 2%. Sí, se habla un poco de la falta de fiscalización en ese sentido, sobre todo con el tema de la pandemia también, y por ende las empresas se relajan en este cumplimiento, ¿cierto?, de la ley. Se relaja en el cumplimiento de la ley y también bueno, yo creo que de alguna manera sirve. Hay dos visiones respecto a las medidas alternativas, ¿no? Tú puedes contratar y por otro lado puedes entregar una donación o qué sé yo a una fundación que tenga un proyecto educativo que esté aprobado por Senadis, qué sé yo. Y ahí hay una serie de fundaciones que tienen sus proyectos aprobados. Entonces, esas medidas alternativas que ya tenían una fecha de caducidad se fueron ampliando. Y yo creo que ahí también se está reelaborando y se está analizando si tienen la efectividad necesaria. Yo creo que son súper necesarias. O sea, enseñarle a una persona a usar Excel, enseñarle también interacciones sociales, habilidades adaptativas a la hora de ir a un trabajo. Un chico nos contaba el otro día que, claro, que le había llamado la atención porque una niña lo había acusado porque insistentemente quería sumarla a Facebook. Entonces, claro, la chica le había parecido acoso. Y la verdad es que son personas muchas veces que tienen bajas habilidades sociales de interacción y que quieren tener amigos. Entonces, todo eso es una mezcla de cosas que también tenemos que enseñar. Entonces, yo creo que este tema con las fundaciones y las medidas alternativas es muy positivo en su justa medida y tiene que ser también impulsado con las entidades educacionales de carreras también más potentes y sobre todo con los colegios. No hay curso que valga si no tenemos la base educacional necesaria para ir avanzando. Claro. Y para terminar, Paola, te dejamos un poco el micrófono abierto para que le puedas entregar un mensaje que tú quieras a las personas que nos van a ver y que nos van a escuchar en este conversatorio.
Sí, mi mensaje más allá de velar por la inclusión, yo doy un mensaje de levantarse cuando me caigo. La verdad es que eso yo creo que ha sido algo de lo que yo he aprendido cuando he ido a estas ferias de inclusión en otros países. Es algo que yo también tengo arraigado en mí y es de seguir intentándolo todas las veces que sea necesario. O sea, hay muchas personas que yo sé que se desaniman porque las historias de vida son terribles, son tremendas, las dificultades que nosotros tenemos son multiplicadas por 10 cuando tú tienes una discapacidad o por más. Entiendo absolutamente la problemática, sin embargo, creo que la mirada y todo el discurso interno que nos decimos a la hora de tener un problema, cuando nos dicen que no en una entrevista o cuando simplemente no nos llaman de un trabajo que queremos, es fundamental. Tomarlo como una frustración o de verdad tomarlo como nada y seguir intentándolo todas las veces que sea necesario, porque va a llegar un minuto en que eso sí va a funcionar, sí va a funcionar. La gente que se levanta y sigue y sigue y sigue, la persistencia, cuando podemos hacerlo y estamos en las condiciones laborales o en las condiciones personales para seguir buscando trabajo, la frustración nos juega en contra. Yo sé que es difícil, que es desmotivante y que hay una historia de desmotivación muchas veces y de frustraciones que cansa y que agota, y está bien, a lo mejor hay que llorar lo que hay que llorar, hay que sentir lo que hay que sentir, pero hay que seguir adelante, y eso es lo único como mensaje que a mí me queda. Conozco tremendas historias de gente que ha salido adelante solo por su persistencia. Entonces, esa es la mayor invitación que yo puedo hacer. Esta es solo una oportunidad. Me pasa que en muchos de los conversatorios con personas con discapacidad, la constante mirada de esto de no nos van a llamar y ya estoy dando por vencido, yo creo que no nos sirve, no sirve. Este es un país que todavía está en pañales y no lo podemos desconocer. Estamos en pañales y sí hay problemas, sí, pero si queremos salir adelante y queremos conseguir un trabajo, ¿cuál es la única fortaleza que podemos crear interna que depende de nosotros y no de otros? Es la persistencia y manejar la frustración y seguir adelante intentándolo. No nos va a pasar nada más que escuchar un no y después entrenarnos, tomar cursos, escuchar a otros oradores, escuchar a personas que sí lo han logrado, motivarnos nosotros mismos. Solo nosotros podemos hacer realidad nuestros sueños. Así que con ese mensaje me gustaría despedirme. Un mensaje potente ahí para que la gente también se anime, se motive, crean en sí mismo. Nos mencionó una chica también en un conversatorio anterior, creer que somos valiosos cada uno de nosotros, así que también lo hilamos un poco con lo que tú nos dices. Y bueno, a nombre de la Corporación de Arte y Cultura Colina, del director Rodrigo Paso y de la alcaldesa de Colina Isabel Valenzuela, te damos las gracias, Paola, por estar aquí. Sabemos que estás muy ocupada, sobre todo a puertas ya de Expo Inclusión, que ya están funcionando con los conversatorios, con seminarios, con charlas, para que la gente ahí siga a Expo Inclusión, se entere también de las actividades que van a ir teniendo y las fechas, obviamente, en las que se pueden inscribir con currículum o postular, o simplemente también ser un espectador o una espectadora. Así que muchas gracias, Paola, por estar con nosotros, y muchas gracias también a Caroline, que nos acompañó como nuestra intérprete de lengua de señas para hacer de este conversatorio mucho más accesible. Así que hasta una próxima vez y muchas gracias. Muchas gracias, Leslie y Caroline también, y gracias por la invitación. Gracias a ti.